Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar a hablar ahora del capítulo de los compuestos aromáticos. Estos compuestos son muy interesantes porque aunque tienen dobles enlaces conjugados, no se comportan realmente como alquenos. Bien, realmente podríamos decir que los compuestos aromáticos son especies planares con una alta energía de resonancia. Bueno, el material que se utilizaba para el alumbrado público, ¿verdad? Hace muchísimos años, fue tratado por Faraday, ¿verdad? Quien encontró, ¿verdad? A este compuesto, ¿verdad? Lo pudo extraer de ahí. Y lo más relevante del descubrimiento de Faraday es que al compuesto que llamó carburo de hidrógeno tenía una bajísima relación de carbono con respecto de hidrógeno con respecto a carbono. Posteriormente, Mr. Teach, a partir del ácido benzoico de la benzoína, ¿verdad? Y calentando con calcio, puede dar la misma sustancia, ¿verdad? Y él encuentra también que tiene una relación muy baja, ¿verdad? De hidrógeno a carbono. Realmente los compuestos aromáticos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y también en muchos materiales que extraemos del petróleo y son una familia en la que muchos compuestos tienen un olor agradable y se caracterizan por ser muy estables. En 1866, Kekulé entonces habla acerca de la estructura, ¿verdad? La estructura que ya se llamó la estructura de Kekulé del benceno. Sin embargo, en aquella época habían dos cosas que eran llamativas para ellos o un poco difíciles de entender, y era que existieran compuestos con tantos dobles enlaces, ¿verdad? Y con una baja proporción de hidrógeno, como dije, con respecto a carbono. Bueno, lo interesante es que al postular que cuele su estructura al principio, realmente ellos no encontraban que tuvieran dos diferentes tipos de el 1,2-diclorobenceno, ¿verdad? No se podía pensar en que fueran compuestos diferentes porque solo había uno, lo cual hacía sospechar, ¿verdad? Que probablemente había algo más que estaba sucediendo en aquella época. Posteriormente, pues se encuentra, y lo vamos a explicar durante este capítulo, que realmente, ¿verdad? Estas estructuras que se muestran acá, son estructuras en las cuales hay un proceso de conjugación, ¿verdad? Un proceso resonante por el cual nosotros no podemos pensar que existan dos diferentes, sino solamente uno. Bien, dice la historia apócrifa, como lo menciona el libro de ustedes, que una noche que Culé se durmió ahí en su mecedora probablemente, y entonces él empezó estaba pensando mucho en esto, probablemente en cuál era la estructura del benceno, y él entonces soñó que había un montón de serpientes que se mordían la cola. Y entonces cuando se despertó se dio cuenta, ¿verdad? Que esta estructura tenía que ser cíclica y ser así. ¿Qué se habrá tomado que culé? Bueno, el asunto es que ahora nosotros podemos saber que el benceno, muchachos, realmente tiene, como ustedes pueden ver, dos estructuras resonantes. Es una especie conjugada, ¿verdad? Y luego de las medidas que se pueden hacer, pues se da cuenta los científicos que las longitudes de enlace son todas iguales, 1,397 angstroms, ¿verdad? Que el orden de enlace es 1,5, ¿verdad? O sea, no es ni como un enlace simple ni como un enlace doble, lo cual sugiere una especie conjugada como esta que vemos acá, ¿ok? Fíjense que si comparamos los enlaces en el benceno con los del butadieno, por ejemplo, pues nosotros vemos que hay dos longitudes de enlace, ¿verdad? Quizás no son exactamente las que deben de tener las especies, o sea, los dobles enlaces puros y los enlaces simples puros en especies no conjugadas. Sin embargo, ¿verdad? En el benceno todos los enlaces son iguales, repito, y los ángulos son de 120. Muy bien. Bueno, otra particularidad que tienen los hidrocarburos aromáticos, y seguimos utilizando el benceno como ejemplo de esta familia de compuestos, es que no nos dan las reacciones de los alquenos. Por ejemplo, nosotros sabemos que un doble enlace normal con una disolución fría de permanganato, ¿verdad? Forma un diol, como ustedes pueden ver acá, un diol que es zinc y dióxido de manganeso. O sea, el color morado de la disolución, ¿verdad? Se decolora a medida que agregamos el alqueno.
Sin embargo, si agregamos permanganato de potasio, ¿verdad? Frío al benceno, este no reacciona. Bueno, de igual manera, si tenemos un doble enlace y le agregamos bromo en tetracloruro de carbono, por ejemplo, como disolvente, pues sabemos que el bromo se va a adicionar al doble enlace, muchachos, y la coloración, que puede ser café o roja del bromo, desaparece a medida que le echamos el alqueno. No va a pasar esto, ¿verdad? Cuando nosotros le añadamos bromo en tetracloruro de carbono al benceno. Sin embargo, si nosotros adicionamos un ácido de Lewis como el tribromuro de hierro al bromo, el benceno sí sufre una reacción, ¿verdad? Química. Ahora, fíjense ustedes, ¿verdad? Que en este caso no está habiendo una adición como la que habría sobre el doble enlace. Lo que está ocurriendo aquí es que por algún mecanismo que estudiaremos en el capítulo 17, el bromo lo que hace es una sustitución, ¿ok? Primero se mete el bromo, se forma esta especie cargada que, como ustedes pueden ver, también está estabilizada por resonancia, aunque no es tan estable como el benceno original. Es un carbocatión que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Y que veremos que se llama un complejo sigma. Y posteriormente el hidrógeno que está pegado en el carbono, que es sp3, se pierde para que se restauren, ¿verdad? Todos los enlaces del sistema pi. Importante decir en este momento que la fuerza motriz de esta reacción es la rearomatización, ¿verdad? De la especie cíclica. Entonces veremos que la estabilidad de los sistemas aromáticos es mayor, ¿verdad? Que los sistemas que son alquenos, perdón, aunque estos sean conjugados. Bueno, para hablar de eso, el libro se los describe con bastante detalle, muchachos. Nosotros solo diremos lo siguiente. Fíjense ustedes que cuando se hidrogena el doble enlace, ¿verdad? De un ciclohexeno, ¿verdad? Ok, se desprenden menos 28.6 kilocalorías por mol. Si los enlaces están 1,4, pues lo que nosotros podemos observar de forma clara es que más o menos es el doble, ¿verdad? De kilocalorías que se desprenden, porque estos enlaces en estas dos especies no están conjugados. Perdón, cuando tenemos una especie conjugada, ¿verdad? Fíjense que este sería el 1, 2, 3, o sea, el 1, 3, ciclo hexadieno. Hay una energía de resonancia pequeña de 1.8 kilocalorías que corresponde, ¿verdad? Um, realmente a la conjugación de esta especie. Fíjense que él no desprende los menos 57.4, sino una cantidad menor, o sea, no, o los menos 57.2 predichos, perdón. Desprende solo menos 55.4. Ese 1.8 entonces es una energía de resonancia. Ahora, nosotros podríamos extrapolar la discusión al benceno, muchachos, diciendo que si tenemos tres dobles enlaces, tres en un anillo de 6, lo que podríamos esperar que se desprendieran serían menos 85.8. Sin embargo, solo se desprenden menos 49.8, lo cual quiere decir que hay 36 kilocalorías, ¿verdad?, de energía resonante de este sistema aromático que es bastante más estable que los alquenos que hemos analizado, ¿ok? Bueno, ahora nos toca explicar un poquito por qué es que el benceno es tan estable. Bueno, como un dato interesante, decirles que la reacción, ¿verdad?, de hidrogenación del primer doble enlace es una reacción endotérmica, ¿ok? Realmente es una reacción que consume energía. Una vez que ya se forma, la especie que todavía es conjugada, pero no tanto como el benceno, por ahí va a estar la explicación, pues entonces el proceso ya se vuelve exotérmico. Pero la primera hidrogenación es endotérmica, lo cual también refuerza nuestro razonamiento de que esta especie ha de tener algún tipo especial de estabilización. Bueno, antes de hablar de por qué son tan estables, fíjense que empezamos el video diciendo que son especies cíclicas y conjugadas. Bueno, vamos a ver también durante el desarrollo de este capítulo que no todas las especies que tienen dobles enlaces conjugados en ciclos pueden ser aromáticas, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando de los famosos anulenos, ¿ok? Entonces, resulta ser que, ¿verdad? Los anulenos, ¿verdad?
Son especies cíclicas, ¿verdad? Con enlaces sencillos y dobles alternos, ¿ok? Por ejemplo, el benceno es un anuleno de 6 miembros, por lo que se le puede llamar 6 anuleno. El ciclobutadieno es el 4 anuleno, el ciclooctatetraeno es el 8 anuleno, y los anulenos más grandes tienen nombres similares, ¿ok? Vamos a ver, aquí tenemos entonces de 4 miembros, el 4 anuleno, el benceno que es el 6 anuleno, el ciclooctatetraeno, ¿verdad? Que es el 8 anuleno. Ahora, sistemas cíclicos con enlaces conjugados, anulenos, no todos los que son conjugados son aromáticos. Tiene que haber una superposición efectiva de los orbitales p para generar una enorme región pi, o sea, una serie de orbitales moleculares enlazantes de tipo pi, en donde los electrones estén en una situación de estabilidad grande, ¿verdad? Además, bueno, algunos de los anulenos por su estructura no son planos como el ciclooctatetraeno. Así es como más o menos es la estructura real de un ciclooctatetraeno. Recuerden que si no es completamente plana la especie, ¿cómo se van a superponer todos los orbitales p? Entonces, claro, fíjense ustedes que aunque a simple vista y en esta representación podríamos pensar nosotros que esta especie también tiene una inusual estabilidad, pues no, no es plana, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver también cuáles son las características, muchachos, que hacen un compuesto aromático, pero hay que decir, ¿verdad? Que no todos los anulenos son aromáticos. Y hay que conocer la geometría del anuleno para saber, ¿verdad? Si es posible que tenga una superposición efectiva de todos los orbitales p para que se generen regiones, ¿verdad? Tan estables, me refiero a regiones estables para los electrones pi, como en el caso del benceno. Bueno, resulta ser que el ciclobutadieno tampoco, ¿verdad? Aunque parece en esta representación que podría tener una estabilización, ¿verdad? Por conjugación, tampoco la tiene. Bueno, veremos posteriormente la clasificación de los anulenos y de otras especies como aromáticos, no aromáticos, o sea, especies que se comportan como alquenos, ¿verdad? Y antiaromáticos, especies en las cuales esta disposición de electrones pi, muchachos, más bien aumenta la energía del sistema con respecto a otros alquenos. Bueno, por ejemplo, para ir introduciendo eso un poco, el ciclo octatetraeno, muchachos, es una especie, ¿verdad? Que se comporta como un alqueno normal. O sea, si le echas bromo, reacciona con bromo. Si le echas permanganato, pues reacciona con permanganato. Bien, a conversar un poquito de cómo es la situación orbital en el benceno, ¿verdad? Cómo es que los electrones se acomodan en el benceno. Para eso, tenemos que entender que cuando se combinan 6 orbitales p que están en el mismo plano, claro, vamos a devolvernos un momentito, fíjense aquí en el benceno. Cada uno de los carbonos SSP2 iba a tener un orbital p que es perpendicular al plano aquí de la compu, digamos, ¿verdad? Y entonces, como están todos en el mismo plano, se van a superponer 6, lo cual quiere decir que nosotros vamos a obtener 6 orbitales moleculares. Bueno, después de haber hecho los cálculos, ¿verdad? De suma de las funciones de onda, entonces se pueden determinar 6 regiones que son las siguientes, fíjense. En primer lugar, vamos a tener la región que vamos a llamar pi1, donde todos los orbitales p están en fase, o sea, todos se combinan con el mismo signo, ¿verdad? En sus lóbulos, y entonces obtenemos una región que es completamente enlazante y de muy baja energía. Posteriormente vamos a tener 2 regiones que son orbitales moleculares degenerados porque tienen la misma energía, y resulta que en ellas vamos a tener en ambas un nodo. O sea, son especies que van a tener, ¿verdad? Como ustedes lo van a poder estudiar en el libro, 2 regiones enlazantes y 2 antienlazantes, y sin embargo son, ¿verdad? De baja energía y se catalogan como regiones enlazantes, ¿ok? Bueno, las otras 3, que no están llenas en el estado basal, son aquellas que poseen más nodos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pi4 y pi5 son degeneradas, y la pi6, que tiene todos los orbitales fuera de fase, ¿verdad? Es la menos estable, digámoslo de esta forma, o donde los electrones estarían con una mayor energía, ¿verdad?
que es la que tiene el mayor número de nodos, ¿verdad? Y es una región completamente entrelazada. Bien, ahora, lo interesante es que el benceno tiene 6 electrones pi. ¿Ok? Entonces, nos devolvemos un momento para ver qué hay. En la región enlazante que termina aquí, muchachos, 3 orbitales moleculares que se pueden llenar cada uno con 2 electrones. Como ustedes pueden ver, entonces tenemos 2, 4 y 6 electrones que llenan por completo la capa enlazante. Ok, entonces esto es lo que se llama la configuración de capa enlazante cíclica o de configuración de capa llena, ¿verdad? Que es una región que se parece realmente a la región que nosotros llamábamos la de gas noble, ¿verdad? Digamos, la configuración de gas noble más bien. O sea, recuerden, ¿verdad? Que los átomos se enlazan para alcanzar una configuración de octeto que es de capa cerrada y que les confiere mucha estabilidad. Pues en el benceno ocurre algo que es similar. Los 6 electrones pi van a ocupar, ¿verdad? En el estado basal, las regiones enlazantes y por lo tanto, muchachos, van a poder generar una cosa que es similar, ¿verdad? A esa configuración de capa cerrada de octeto, ¿ok? Y energéticamente tienen las mismas conclusiones, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Verdad? Está un poco pequeño, pero sí lo vemos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ¿verdad? En el ciclo butadieno? Bueno, vean, aquí tenemos entonces las regiones posibles que se pueden obtener, muchachos, cuando nosotros tomamos los 4 orbitales P, ¿ok? Que están en el ciclo butadieno y los combinamos linealmente. Bueno, como en el caso anterior, vamos a tener una región pi1, muchachos, una región pi1, donde todos los orbitales se combinan en fase y va a ser esta una región enlazante. Pero ojo, el ciclo butadieno solamente tiene, ¿verdad? 4 electrones pi. Entonces, fíjense ustedes que los siguientes 2 electrones, que ya en el caso del butadieno sí se caracterizan como antienlazantes o de no enlace, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que ya de más alta energía, como ustedes pueden ver, los dos son degenerados, pero solo me quedan 2 electrones, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a tener uno de estos orbitales con un electrón y el otro con un electrón. Aquí tenemos un diagrama que vamos a comentar ahora con más detalle. Pero fíjense que mientras en el benceno hay 6 electrones en orbitales enlazantes, ok, en el ciclobutadieno solo hay uno lleno, ¿verdad? En orbitales enlazantes solo hay 2 electrones que son muy estables. Sin embargo, el ciclobutadieno es como si fuera un birradical y entonces se le confiere esa estructura porque tiene 2 electrones en orbitales de más alta energía y no están los dos en el mismo orbital. Por la regla de Hund no se puede. Están en 2 orbitales haciendo un semillenado de los mismos. Por lo cual el ciclo butadieno es una especie que es inestable. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuando tenemos un anuleno, verdad? Si va a ser estable o inestable, o si podría ser aromático o no. Bueno, podemos aplicar lo que se llama la regla del polígono. Fíjense. Vamos a leer, dice, el diagrama de energía de orbitales moleculares de un sistema cíclico regular tiene la misma forma poligonal que el compuesto, con un vértice que es el orbital molecular enlazante de más baja energía en la parte inferior. Y se basa esto en la regla de Hund. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? En el caso del benceno, son 6 carbonos, sería un hexágono. Claro, según la regla del polígono, esta parte del hexágono correspondería al orbital molecular enlazante de más baja energía. ¿Ok? Y en las otras vértices del hexágono tendríamos los otros orbitales moleculares que nos podría predecir la mecánica cuántica. Ahora, algo muy interesante y muy importante que hay que decir de la regla del polígono es que más o menos a la mitad de la figura geométrica, ¿verdad? Más o menos, como ustedes pueden ver, a la mitad de la figura geométrica, muchachos, vamos a tener la línea, ¿verdad? Que separa los orbitales enlazantes de los no enlazantes. ¿Ok? Y entonces así podemos ver que si los 6 electrones, de nuevo, en el caso del benceno,
están en la región enlazante formando una capa cerrada, pues entonces sabemos que la especie va a ser más estable que esta. Fíjense en el caso del alqueno ciclooctatetraeno. Es cierto, tenemos aquí tres orbitales, ¿verdad? Enlazantes llenos. Pero fíjense que aquí, ¿verdad? En la línea de los orbitales de no enlace, así se llaman, ¿verdad? Estos son antienlazantes. Hay dos electrones que están desapareados. Por eso nosotros entendemos que esta especie no podría tener la estabilidad inusual que tiene el benceno. Bueno, aquí llegamos al meollo del asunto. Cuando tenemos especies, ¿verdad? Como los anulenos o como algún tipo de heterociclos o iones, como veremos posteriormente, nosotros debemos de ser capaces de categorizarlos como compuestos aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Vamos a ver, ¿cuáles son los que son aromáticos? Los compuestos aromáticos, ¿verdad? Tienen las siguientes características. Tienen que ser cíclicos y tienen que tener enlaces pico conjugados. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Dos. O sea, los átomos que conforman estos ciclos, perdón, deben ser sp2, también pueden ser sp. Pero tienen que aportarnos, ¿verdad? Un orbital p para ese sistema cíclico que se va a formar, ¿ok? Sin discusión, estas especies tienen que ser planas y tienen que tener una conjugación completa. Ahora, cuando se mide el calor de hidrogenación de estas especies, ¿verdad? Resulta que la conjugación, en este caso, debe de disminuir la energía electrónica con respecto a la energía que nosotros podríamos predecir a partir de la hidrogenación de un doble enlace en ese ciclo, ¿verdad? Ok, los compuestos antiaromáticos, ¿cuáles son? Son cíclicos. También tienen enlaces pi que parecen conjugados. O que sí, en la estructura que dibujamos están conjugados. Ahora, deben de ser sp2 o sp los carbonos que están en el sistema y aportarnos un orbital p, ¿verdad? Para ese sistema. Ahora, pueden ser planares o cuasiplanares, perdón, o planares, lo cual podría sugerir una conjugación completa. Sin embargo, resulta que en estas especies, ¿verdad? Esta conjugación entre comillas lo que es aumentar la energía electrónica de este sistema con respecto a lo que nosotros podemos predecir o con respecto a otros anulenos que sí sabemos que son aromáticos. Bien, ¿quiénes son los compuestos no aromáticos? Bien, muchachos, los que son alquenos, normales y sencillos. Pueden ser cíclicos, pueden tener enlaces pi conjugados, pueden tener, ¿verdad? Carbonos que aportan carbonos sp2 o sp que aportan orbitales p, pero ni son planos ni son conjugados. O sea, son como los alquenos, ¿ok? Alifáticos. Bueno, aquí tengo que hacerles una mención importante. Bueno, ¿cuáles son los hidrocarburos aromáticos? Los que están conjugados, los que son planos, ya vimos las características, y tienen una reactividad química diferente de los alquenos. Y los otros, ¿verdad? Alifáticos, ¿verdad? Que se les habla, son los que son parecidos a las grasas. ¿Ok? Los hidrocarburos se dividen en hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Bueno, hay una manera más sencilla, ¿verdad? O hay un calculito sencillo que nosotros podemos hacer para determinar si un compuesto es o no aromático. Se llama la regla de Huckel y es una forma sencilla de predecir la aromaticidad de los anulenos. Resulta ser que el número de electrones pi en un sistema aromático debe ser igual a 4n más 2. O sea, fíjense que en el caso del benceno, nosotros pondríamos aquí un 6. 6 sería igual a 4n más 2. Ahora, lo interesante de esta regla es que yo tengo que despejar la n. Entonces sería 6 menos 2, 4. Entonces, nos daría aquí que para el benceno 4 sería igual a 4n. De tal manera que cuando yo despejo la n me daría 1. Ok, ojo. Cuando se cumple que el número de electrones pi, ¿verdad? Es igual a esto. Y n, cuando yo lo despejo, es un número entero, yo puedo llegar a la conclusión de que el sistema es aromático. Si resulta que el número de electrones pi es igual a 4 a la n, lo que voy a tener es un sistema antiaromático.
Y en compuestos no aromáticos no se aplica la regla de Huckel. Vean, aquí tenemos un montón de anulenos. Por ejemplo, tenemos el 12 anuleno de 12 miembros. Vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12. Excelente. Pero resulta que 12, ¿verdad? Si nosotros lo aplicamos en la ecuación, 12 es igual a 4n más 2, me quedaría, ¿verdad? 10 es igual a 4n. Sí, pero 10 entre 4 no me da un número entero. Quiere decir que esta especie no es aromática. Ahora veamos el 14 anuleno. Ok, si lo metemos aquí de nuevo, sería 14 es igual a 4n más 2. De 14 menos 2 son 12, ¿verdad? Y 2 entre 4, y pues es 3. Entonces este sí sería aromático. Ven, y así podemos seguir con diferentes anulenos para determinar nosotros si son aromáticos o no. Pero, ok, recordar muy bien, tener en la cabeza muy claras estas reglas, ¿ok? ¿Cuándo es aromático? ¿Mm? Cuando son cíclicos y los enlaces pi están conjugados. Cuando cada carbono sp2 o sp, ojo, aporta un orbital p que se puede conjugar con los otros del sistema porque todos están en la misma región del espacio. Tienen que ser planos, conjugación completa, y cuando se hidrogenan, ¿verdad? Su contenido energético debe ser menor que el que yo puedo predecir, ¿ok? O sea, que tengo una energía de resonancia. ¿Cuándo son antiaromáticos? Bueno, pueden ser cíclicos con enlaces pi conjugados, puede ser que haya carbonos sp2 o sp que nos aporten orbitales p, pero puede ser que no sean planos, ¿verdad? O que sean planos en cuyo caso yo podría pensar que tienen conjugación completa. Pero ahora, en este caso, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que cuando se hidrogenan, más bien desprenden más energía, ¿verdad? Que la que yo puedo predecir, o bien más energía de la que otro miembro que es aromático de la familia de anulenos desprende. Bueno, y tenemos los que no son aromáticos, muchachos. Bueno, pueden tener como en otros casos las reglas 1 y 2 cumplidas, pero ni son planos ni conjugados y, muy importante, reaccionan como alqueno. Ahora vean, volví a repetir esto porque la regla de Huckel nos va a ayudar a qué. Tal vez yo no sé si la especie es plana o no, pero yo sí puedo contar el número de electrones pi y aplicarle la regla de Huckel a un anuleno. Junto con las reglas que acabamos de estudiar, o sea, estas, ¿verdad? Yo puedo saber si el sistema es aromático o antiaromático. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que si el número de electrones pi se me ajusta 4 a la n, yo puedo decir que es antiaromático. Ven, la regla de Huckel nos ayuda bastante. Mientras que si se me ajusta 4n más 2, yo puedo decir que es aromático. Vean, el 12 anuleno no era aromático, ¿verdad? Pero fíjense que sí se ajusta a 4 a la n. Porque 12 aquí igual a 4 a la n, n sería 3, un número entero. Ven, por eso el 12 anuleno yo sé que no es aromático, ¿verdad? De momento no sé si es plano o no, pero con la regla de Hooker yo me decido. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Ok, vamos a ver. Clasifique cada uno de los siguientes compuestos como aromáticos, antiaromáticos o no aromáticos. Bueno, vamos a ver. Veamos primero todas las estructuras en general y después vamos una por una, ¿ok? Vamos a ver, en esta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Podría ser, pero fíjense que aquí hay un asterisco y aquí hay una nota que dice que no es planar. Ah, sí, en general esta podría ser, pero como no es planar, no. B, 2, 4, 6, 8. ¿Y este carbono es sp3? No. Esta parece completamente planar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y en esta, pues claro que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pero son anillos de 6 fundidos, donde todos los carbonos están conjugados y sabemos que es aromático. Bueno, ya las vimos en general. Ahora vamos a detallarlas un poquito, vean. Esta no puede ser porque no es plana, según dice aquí. B, repito, no puede ser porque este carbono es sp3, ¿sí? Y además no cumple con la regla de Huckel, ¿verdad? El resto de los demás, pero vean, ni siquiera se puede calcular aquí la regla de Huckel, ¿ok? Porque este carbono es sp3 y este sistema no es conjugado. C sí y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, esta especie es aromática o puede ser aromática si esto es planar.
Y la D, por supuesto que sí. Bien, vamos a ver el problema 16.8 y después vemos las respuestas. Estos son de su libro. Uno de los compuestos siguientes es mucho más estable que los otros dos. Clasifique a cada uno como aromático, antiaromático o no aromático. Bueno, aunque sean, muchachos, sistemas de ciclos unidos o fundidos, ¿verdad? O fusionados, como ustedes quieran decirles, el asunto de los electrones, ¿verdad? De la cuenta de electrones es importante, ¿verdad? Y tenemos que ver que se cumpla la regla de Huckel. Vamos a ver en el heptaleno, ¿cuántos electrones pi hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y no, eso no cumple la regla de Huckel, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué no? Otro ejercicio. De ahí, ¿por qué? 12 es igual a 4n más 2. Aquí me faltó la n. Ok. Entonces, 12 menos 2 es igual a 4n. De ahí, esto es 10 cuartos. No, eso no es entero. Entonces, si yo le quito el 2, ¿verdad? Y digo que 12 es igual a 4n. Entonces ahora sí, 2 entre 3 es 4. Entonces yo creo que este señor es antiaromático. Vamos a ver el azuleno. El azuleno son dos ciclos también, pero tiene 2, 4, 6, 8 y 10 electrones pi. De ahí, vamos a ver, 10 es igual a 4n más 2. 10 menos 2 es igual a 4n. De ahí, así sin mucho mate, n es igual a 8, ¿verdad? Entre 4 que es 2. Ok, esto es aromático. ¿Y el pentaleno 2, 4, 6, 8? No, el pentaleno es 8, es igual a 4n, en cuyo caso n sería 2. Pero 8 no se ajusta a 4n más 2. Fíjense que aquí serían 8 menos 2, digo 8 menos 2, disculpen, 6 entre 4 y esto sería igual a n. O sea, no es aromático, pero sí es antiaromático. ¿Ok? Bueno, terminamos aquí, muchachos.